Hola, ¿cómo están? Muchas gracias al doctor Carlos Vinicio Caballero y a todo el comité organizador de este 27º curso de posgrado en reumatología, Hot Topics Reuma Caribe 2022. Es un placer estar aquí con ustedes y la charla que me han encomendado es Nuevos paradigmas en lupus eritematoso sistémico. Mi nombre es Guillermo Poncestel. Aquí pueden ver mis conflictos de interés. En los próximos 30 minutos hablaremos de 4 nuevos paradigmas que se están gestando y que gestan cambios en la forma que diagnosticamos y tratamos a los pacientes con lupus. Para comenzar, hablaremos sobre una pregunta que nos seguimos haciendo hace muchos años. ¿Cómo se diagnostica el lupus? ¿Es el lupus una sola enfermedad o un síndrome? Llame como se llame esta enfermedad. En esta diapositiva podemos ver los diferentes criterios de clasificación que se han utilizado en los últimos 40 años para agrupar a los pacientes con lupus, y muchas veces mal utilizado para diagnosticar a los pacientes con esta enfermedad. En 2019, y tras el esfuerzo conjunto por primera vez entre el EULAR y el ACR, liderado por los doctores Martin Aringer y Sindhu Johnson, se publicaron los nuevos criterios de clasificación. Como novedades de estos criterios, el primer cambio drástico es el criterio de ingreso, o sea, la necesidad de un ANA positivo mayor o igual a 1 en 80, medido por EP2 o por una prueba equivalente positiva, y esto asociado a que cada criterio tiene un puntaje específico, cosa que no sucedía en los criterios anteriores, que se necesitan 10 o más puntos para clasificar a un paciente de lupus, y que siempre debe haber un criterio clínico al menos para poder realizar y completar estos criterios de clasificación. Muchos profesionales utilizan estos criterios de clasificación como una herramienta diagnóstica. Y uno se puede preguntar, ¿son sinónimos criterios de clasificación y criterios diagnósticos? La respuesta es tácitamente no. Los criterios de clasificación son definiciones estandarizadas que sirven para realizar ensayos clínicos, estudios de cohortes o de casos y controles. En cambio, los criterios diagnósticos sirven para el diagnóstico de cada paciente de forma individual. Los criterios de clasificación definen grupos homogéneos de poblaciones. En cambio, los criterios diagnósticos sirven para cubrir la heterogeneidad clínica y la severidad de una enfermedad. Los criterios de clasificación requieren una alta especificidad, muchas veces a expensas de no una muy buena sensibilidad. Por el contrario, el criterio diagnóstico siempre requiere de una excelente sensibilidad y especificidad. Finalmente, los criterios de clasificación son únicos y universales. En cambio, criterios diagnósticos únicos y universales son muchas veces inviables. Se está gestando un cambio en el paradigma de cómo diagnosticamos y clasificamos a los pacientes con lupus. ¿Por qué? Porque las enfermedades autoinmunes sistémicas, con los criterios actuales, presentan una demora en el diagnóstico y una mala respuesta a los tratamientos. Todo esto a pesar de que entre ellas comparten genes, biomarcadores y expresión genética. Hoy clasificamos a las enfermedades autoinmunes según las características clínicas y de laboratorio. Sin embargo, muchas de estas enfermedades comparten características clínicas de laboratorio y genéticas comunes, como dijimos previamente. El nuevo paradigma es repensar estas enfermedades no como estancos rígidos que vimos previamente, sino en base a las características clínicas de laboratorios, sino pensarlos como clúster o nuevos subgrupos de patología en base a estas mismas características, pero dando una especial importancia a las características moleculares. Para esto, el grupo Precisades, liderado por la doctora Marta Alarcón Riquelme, está llevando adelante un estudio en el cual 600 controles y más de 2.000 casos de enfermedades reumatológicas autoinmunes, como las que podemos ver en la parte izquierda de esta gráfica, están siendo evaluados no solamente por sus características clínicas, sino por su serología, pero también por las características moleculares, como la transcriptoma, la genómica, la proteómica o la metabolómica. En base a esto, se espera que estos estudios y la medicina de precisión modifiquen la forma en que diagnosticamos el lupus en el futuro cercano. A nivel renal, en los últimos años nos estamos replanteando si es correcto pensar en la nefritis lúpica solo como una enfermedad glomerular.
Para ejemplificar esto, déjenme contarles el caso de una paciente de 29 años, caucásica, de un nivel socioeconómico medio alto, que ingresa por registros subfebriles acompañados de astenia, artralgias, hipertensión arterial y cefalea. La paciente ingresa hipertensa, taquicárdica, y no tenía ni artritis ni edemas al ingreso. Tiene una leucopenia con una linfopenia, una anemia acompañado de hematíes dismórficos y cilindros eritrocitarios. Todo esto con una proteinuria de 0,85 gramos en 24 horas, un FAM positivo de 1 en 640 con hipocomplementemia y un anti-DNA de doble cadena con anti-SM. Existe una tendencia a pensar que toda proteinuria, como la de nuestra paciente, es secundaria a una inflamación glomerular. Tanto es así que las guías de las sociedades de nefrología y anatomía patológica clasifican a la nefritis lúpica en 6 clases histológicas en base siempre al compromiso glomerular. Sin embargo, y como podemos ver en la anatomía patológica de esta paciente, hay una baja actividad de la enfermedad medida por la biopsia y predomina la cronicidad en gran medida dada por el compromiso túbulo intersticial de la paciente. Por lo tanto, si nos volvemos a preguntar, ¿es la enfermedad, la nefritis lúpica, una enfermedad netamente glomerular? La respuesta es no. Hoy en día la nefritis la categorizamos y la tratamos en base al compromiso glomerular, que podemos ver las características anatomopatológicas y fisiopatológicas en la parte izquierda de este gráfico, pero la nefritis es una pannefritis, ya que como podemos ver en la parte derecha de este gráfico existe un compromiso túbulo intersticial mediado por inmunocomplejos, macrófagos y células dendríticas dentro del intersticio. En estas imágenes de anatomía patológica, en la parte izquierda de la gráfica, se puede observar cómo la presencia de una inflamación tubular con un infiltrado linfocitario es seguido de una atrofia tubular. En la imagen central podemos observar cómo a medida que aumenta el compromiso intersticial, medido por este score de compromiso intersticial, empeora la sobrevida renal, lo cual suele estar asociado a insuficiencia renal crónica y a muerte, remarcando la importancia que tiene el intersticio en la enfermedad renal. Otro cambio de paradigma es el manejo de la nefritis lúpica. Viene de reformular la siguiente pregunta: ¿cuál es el objetivo del tratamiento de los pacientes con nefritis lúpica? Actualmente el objetivo está dado por un tratamiento que debe lograr dentro del primer año lo que denominamos como respuesta renal completa. Se entiende por estos 3 puntos que podemos ver: una proteinuria que debería ser menor a 0,5 hasta 0,8 gramos en 24 horas. Datos de la corte de Gladel han demostrado que proteinurias menores a 0,8 a 12 meses del inicio del tratamiento es protector sobre la aparición de daño renal temprano. Una función renal que esté estable con creatininas menores de 1,2 miligramos por decilitro o dentro del 15% del valor basal, y un sedimento urinario inactivo. Sin embargo, datos extraídos de rebiopsia renal de los estudios MAINTAIN, Eurolupus o de la corte de Louvain demuestran que tras realizar una rebiopsia renal post-tratamiento hay un grupo de pacientes con proteinurias menores a 500 miligramos, como se puede observar en la parte inferior y derecha de esta tabla, que presentan elevados índices de actividad en la anatomía patológica con bajos niveles de proteinuria. Por el contrario, como se puede observar en la parte superior e izquierda, hay pacientes que luego de 2 años de tratamiento tienen proteinurias elevados con bajos niveles de actividad inflamatoria. Por todo esto, el grupo liderado por Frédéric Jussieu está desarrollando un estudio, el estudio REBIOLUP, estudio de rebiopsia renal por protocolo, donde los pacientes son randomizados, como podemos ver en la gráfica, a 2 brazos. Un primer brazo, que es el de la rebiopsia renal, que se suele realizar a los 12 meses de comenzado el tratamiento, y en la cual, según las características histopatológicas de esta rebiopsia renal, aquellos pacientes que tienen un índice de actividad mayor de 3, se les debe intensificar la inmunosupresión. Por otro lado, un brazo de seguimiento clínico habitual. Y el objetivo de este estudio es evaluar el impacto de esta rebiopsia por protocolo sobre la posibilidad de alcanzar
a los 2 años la respuesta renal completa, y por el otro lado la probabilidad de alcanzar la insuficiencia renal a los 5 años, demostrando que la respuesta renal completa no es necesariamente el mejor paradigma que tenemos para evaluar la respuesta del tratamiento de la nefritis lúpica, y que la rebiopsia puede mostrar mejores características y ayudarnos a manejar mejor a nuestros pacientes. El tratamiento secuencial con la terapia de inducción y mantenimiento que usamos actualmente, nos podemos preguntar, ¿es efectivo para el manejo de la nefritis lúpica? El manejo actual de la nefritis lúpica proliferativa está basado, como demuestran las guías de Gladel-Panlar, que se publicaron en el año 2018, o en su defecto las guías EULAR o de la Sociedad de Nefrología, que se publicaron el año pasado, en un tratamiento de inducción que está dado por la utilización de ciclofosfamida, tanto en dosis altas del NIH o dosis más bajas como el Eurolupus, o la utilización de micofenolato o tacrolimus asociado siempre a pulsos de corticoides, a corticoides orales y a hidroxicloroquina. Todo esto seguido siempre por una terapia de mantenimiento con micofenolato o azatioprina. Este es el tratamiento clásico que estamos utilizando, o tratamiento secuencial. Esto siempre debe ir asociado, y debemos tener en cuenta estos 10 mandamientos en el manejo de los pacientes con nefritis lúpica. Siempre es importante pensar en la adherencia, principalmente cuando tenemos pacientes de bajo nivel socioeconómico y los cuales tienen dificultad para la utilización de ciertos fármacos, como la adherencia al tratamiento puede ser importante, y la utilización de ciclofosfamida muchas veces en estos casos es un punto muy importante. Todos los pacientes con nefritis lúpica deben estar tratados con hidroxicloroquina si no existe una contraindicación absoluta, ya que la hidroxicloroquina ha demostrado que previene la insuficiencia renal y la progresión a daño renal en los pacientes con nefritis. Debemos siempre minimizar el uso de glucocorticoides. Es importante prevenir las infecciones con una correcta vacunación de nuestros pacientes y la prevención del neumocistis. Es importante controlar la presión arterial y la proteinuria utilizando en los pacientes con nefritis IECA o ARA2, asociados o no a antagonistas de la aldosterona. Es importante controlar el riesgo cardiovascular. En aquellos pacientes con síndrome nefrótico debemos plantearnos si es necesario anticoagular a estos pacientes, restringir el sodio y las proteínas en la dieta, y por último, en aquellos pacientes que tienen un síndrome antifosfolipídico asociado, es importante reevaluar las biopsias renales para ver si no hay una microangiopatía trombótica, ya que muchas veces estos pacientes se van a beneficiar de un tratamiento anticoagulante asociado a su inmunosupresión. Pero, ¿qué tan efectivo es el esquema secuencial que estamos utilizando? Como nos mostró el doctor Frédéric Pusieux durante el Congreso Mundial de Lupus del año pasado, el tratamiento actual dista de ser un tratamiento perfecto. En el mejor de los casos, un 30% de los pacientes alcanzan la respuesta renal completa dentro del primer año de tratamiento. Hasta un 25% presentan recidivas dentro de los primeros 5 años. 1 de cada 5 pacientes termina evolucionando a insuficiencia renal crónica, y hasta un 20% de los pacientes dentro de los primeros 10 años pueden terminar en diálisis por daño renal crónico. Por lo cual es y debemos preguntarnos si un fármaco, como puede ser el micofenolato, la ciclofosfamida y estos esquemas de tratamiento, sirven para todos los pacientes con nefritis lúpica. Como podemos ver en las guías KDIGO, en las guías de la Sociedad de Nefrología o en las guías Gladel, el tratamiento de la nefritis se caracteriza, como dijimos, por dosis alta de glucocorticoides acompañado de inmunosupresores, y esto seguido por dosis más baja de inmunosupresores y glucocorticoides. Y con el tiempo, uno más de estos fármacos muchas veces pueden ser disminuidos o incluso suspendidos. Sin embargo, existe, como dijimos, un nuevo paradigma en el cual los inmunosupresores pueden asociarse a inmunomoduladores, siempre utilizando dosis bajas de glucocorticoides que permitirían alcanzar la respuesta renal completa y de una forma más sostenida en el tiempo que la que vimos con la terapia secuencial. Para responder la pregunta ¿por qué y cuándo debemos usar estas nuevas drogas?,
es interesante entender esta gráfica, donde podemos ver una curva de filtración glomerular por la edad de los pacientes. En la curva en azul, una persona sin enfermedad renal tiene una pérdida lenta y progresiva de los podocitos y de las nefronas, con una pérdida aproximada de 1,7 mililitros año de filtrado glomerular. Por el contrario, los pacientes con nefritis lúpica, en la curva en rojo, con cada episodio de nefritis pierde un importante número de podocitos y de nefronas de forma súbita. Además, con cada rebrote, hay una pérdida aún más importante. Por lo tanto, para evitar la pérdida, podemos usar nuevas drogas cuando, probablemente, y casi diría de forma segura, en pacientes que son refractarios, y nos debemos preguntar si no la debemos utilizar siempre a estas nuevas drogas. Siempre deben ser utilizadas de forma temprana, y la pregunta es cuál es el fármaco ideal o cuál es la combinación ideal, y esa es probablemente una de las preguntas más difíciles que debemos responder en este nuevo paradigma. Aquí pueden ver 3 estudios de fase 2 y fase 3 más recientemente publicados, en los cuales se plantea un cambio de paradigma, de la terapia secuencial a la terapia combinada. Aquí podemos ver en primer lugar el estudio BLISS-LN, donde los inmunosupresores como el micofenolato o la ciclofosfamida asociada a corticoides se utilizaron en forma conjunta con belimumab. En el estudio Aurora, un anticalcineurínico como es la voclosporina se utilizó en forma conjunta con micofenolato y corticoides, y por último en el estudio Nobility, un anti-CD20 humanizado como es el obinutuzumab se utilizó en forma conjunta con micofenolato. ¿Qué aprendimos de estos 3 estudios? Estos 3 estudios, con casi 1000 pacientes incluidos, nos mostraron que la combinación con micofenolato o ciclofosfamida más un biológico logró, tras 2 años de seguimiento, un aumento de la probabilidad de lograr la respuesta renal completa, como podemos ver en la parte inferior de esta tabla, que puede rondar entre un 12 hasta un 22% en la asociación. Y todo esto con un muy buen perfil de seguridad en esta terapia combinada cuando se lo comparó con el placebo. Ya vimos cuál es el objetivo del tratamiento de la nefritis lúpica, pero ¿cuál es el objetivo general del tratamiento del lupus? En principio general del tratamiento dirigido al objetivo es el manejo dinámico que nos permita alcanzar un objetivo predefinido y así mejorar los resultados y el pronóstico de nuestros pacientes. Esta sería la definición de lo que es el treat to target. De manera esquemática, en aquellos pacientes con una enfermedad activa debemos, en primer lugar, seleccionar una conducta terapéutica. Debemos evaluar periódicamente a los pacientes para ver si alcanzamos el objetivo que nos hemos propuesto. En caso de no alcanzarlo, dicho objetivo, debemos modificar nuestra conducta terapéutica, y una vez que hemos alcanzado este objetivo, debemos continuar dicho tratamiento y monitorizar la eficacia y la seguridad cada 4 a 6 meses. Todo esto siempre de forma acordada con nuestros pacientes. En 2014, un grupo de expertos liderado por Ronald van Vollenhoven establecieron lo que se denominan las pautas generales que se deberían cumplir en la estrategia T2T para lograr un mejor manejo de los pacientes con lupus. Se establecieron 4 principios generales que siempre deberían cumplirse en esta estrategia. En primer lugar, que las decisiones siempre deben ser compartidas entre el médico y el paciente. En segundo lugar, que el objetivo de esta estrategia es garantizar la sobrevida, prevenir el daño, mejorar la calidad de vida, y para lograrlo es necesario controlar la actividad de la enfermedad y minimizar las comorbilidades y la toxicidad de los medicamentos. El tercer principio general está dado por la complejidad de la enfermedad. Es preciso manejar de forma multidisciplinar a nuestros pacientes. Y por último, finalmente, como mencionamos previamente, es indispensable el seguimiento periódico en el cual se valore la eficacia y la seguridad de la conducta terapéutica que hemos decidido. Ahora bien, ¿cómo definimos el objetivo? La prioridad debe ser siempre la remisión completa de la enfermedad sin necesidad de tratamientos crónicos. Sin embargo, en casos de no ser posible esto,
es posible lograr una remisión clínica libre de corticoides o la baja actividad de la enfermedad sin corticoides o con dosis baja. Estos serían los objetivos que impactarían de manera positiva en el bienestar de nuestros pacientes. ¿Cómo definimos la remisión de la enfermedad? Tras años de trabajo, el año pasado, logramos publicar un consenso que define qué es la remisión en aquellos pacientes. Y se entiende por remisión aquellos pacientes que logran una actividad de cero medida por un SLEDAI clínico, con una valoración del médico menor a 0,5 en una escala de 0 a 3, todo esto independientemente de la serología, y en la cual se permiten tratamientos como pueden ser los antimaláricos, las dosis bajas de glucocorticoides con dosis de prednisona menores de 5 miligramos, y los inmunosupresores en dosis estables. La definición de baja actividad de la enfermedad es mucho más heterogénea y diferentes grupos la han definido de diferentes maneras. Aquí podemos ver 4 definiciones del grupo Asia-Pacífico, del consorcio norteamericano, del grupo de Toronto y de nuestra corte latinoamericana de la donde se tiene en cuenta la actividad de la enfermedad, que en la mayoría de estas definiciones es menor o igual a 4 medido por SLEDAI. Algunos utilizan una evaluación del médico menor o igual a 1, y la mayoría aceptan tratamientos utilizando dosis de glucocorticoides menores o iguales a 7,5 miligramos, inmunosupresores en dosis de mantenimiento y los antimaláricos. Como podemos ver en la parte inferior de esta tabla, en la última fila, en nuestros pacientes latinoamericanos, solo un bajo porcentaje de los pacientes alcanzan este objetivo con los tratamientos que utilizamos actualmente. ¿Y por qué es importante lograr esta remisión o la baja actividad de la enfermedad? Estudios en nuestra población realizados por GLADEL, al igual que en otras cortes, han demostrado que alcanzar estos objetivos previenen la aparición de un nuevo daño, de daño severo, y del daño no asociado a glucocorticoides. Y aunque en este estudio liderado por Manuel Ugarte no hubo una prevención sobre la mortalidad, sí se demostró una tendencia, cosa que también se ha visto ya en otras cortes a nivel internacional. Por lo cual, y a forma de conclusión, existen esfuerzos globales para poder responder a esta pregunta: si es el lupus una enfermedad. Una definición molecular y taxonómica puede llevar a un cambio en el paradigma. La nefritis lúpica no es solo una enfermedad glomerular, como pudimos ver, sino que también es una pannefritis, donde el compromiso intersticial y vascular es importante. La rebiopsia renal puede cambiar la forma que tratamos la nefritis lúpica, y los resultados del estudio REVIOLUP serán importantes para ver si llevan a un cambio en la forma que manejamos estos pacientes. La terapia secuencial dista mucho de ser una terapia óptima, porque hemos visto que hasta un 20% de los pacientes evolucionan a insuficiencia renal crónica y a daño renal en los primeros 10 años luego de comenzado el tratamiento. Y esto ha llevado a la terapia combinada como un nuevo planteo de nuevo paradigma. Finalmente, el T2T, el objetivo de este tratamiento dirigido, el objetivo es la remisión completa, y en su defecto, la baja actividad de la enfermedad es una buena respuesta o un buen objetivo. Por último, déjenme agradecer a todos ustedes por la atención e invitarlos al 17º Congreso Internacional de Síndrome Antifosfolipídico y al TEN Topics, que se realizarán en la ciudad de Córdoba durante el próximo mes, entre el 11 y el 14 de mayo del 2012, y finalizar con que me gustaría mostrarles estas imágenes del congreso que disfrutamos en el año 2005 en Barranquilla, y permítanme cerrar con un deseo que ojalá podamos repetir esto de forma presencial muy pronto. Muchas gracias y quedo atento a las preguntas y respuestas en la siguiente sesión.